Hola, ¿qué tal? Web emprendedores, te saluda Dante de graficowebs.com y desde la mitad del mundo para el mundo. El día de hoy les traigo sobre cómo tú puedes recibir dinero de PayPal desde distintas formas, es decir, cómo tú puedes en este caso cobrar, efectuar los cobros, ya sea que te quieran pagar por PayPal. Entonces te voy a explicar las distintas formas de hacerlo, las más recomendadas dependiendo para cada caso, y que tú puedes elegir la que más te conviene de acuerdo a tus necesidades, ¿sí? Así que primero, nos vamos a la página de PayPal. En este caso es esta de aquí. Si tú estás en otro país sería simplemente paypal.com. Entonces lo que hacemos es, para esto yo ya asumo que ya tienes creada tu cuenta. Si no, de igual manera te dejaré un link en la descripción del video o en la tarjeta para que lo puedas ver. Así que yo simplemente lo que hago, voy a entrarme a mi cuenta, ¿ya? Aquí te va a pedir el correo y la contraseña. Inicia sesión y con eso ya estarías dentro de tu cuenta, ¿ok? Que nos va a llevar en este caso a lo que sería, aquí te sale este aviso y nos lleva al dashboard, ¿ok? Entonces esta es la pantalla. Te cuento que cambiaron recién nomás la interfaz de, en este caso de PayPal. Entonces te va a salir así, ¿ya? Entonces vamos ahora con la primera forma en la cual nosotros podemos solicitar un pago, ¿ya? Y vas a ver que ahora PayPal ha colocado lo que se llaman los enlaces directos, es decir, aquellos con los cuales nosotros utilizamos de una forma más frecuente, más seguida. Y aquí tenemos en la parte que tiene que ver en lo referente para pagos, pero el día de hoy vamos a ver en lo referente a recibir pagos, ¿no? Entonces, vamos con la primera forma. Tenemos la que dice solicita pagos, ¿ya? Esta primera forma es para nosotros enviar, en este caso, un correo hacia una persona que tenga la cuenta PayPal solicitándole el pago respectivo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente doy clic en esta parte que dice solicitar pagos. Aquí te va a cargar en este caso la pestaña del transfer, el transfer request, ¿no es cierto? Entonces, aquí te dice que solicites pagos a cualquier persona. Entonces, ¿qué es lo que harías tú? Simplemente colocarías ya sea el nombre de usuario o por lo general el correo electrónico, ya, para que veas a modo de ejemplo. Yo voy a colocar aquí una cuenta que tengo yo de PayPal. Ok, entonces si es que tú ya has recibido pagos de alguna persona, aquí te va a salir, o en la parte inferior también vas a poder escoger aquellas personas con las cuales has recibido o has efectuado pagos, ¿no? Entonces simplemente escogerías. Si ese no es el caso, simplemente escribirías el correo. Ya en mi caso aquí me sale, ya, y aquí le pongo siguiente. Entonces aquí tú puedes determinar la cantidad que tú quieres, en este caso solicitar el pago, ya. Digamos que en mi caso fuera unos $50, ya. Es esto así. Entonces ponemos solicitar ahora y aquí dice que ha solicitado $50 a, este es el nombre de la cuenta, y esto ya se envía en este caso a la cuenta de PayPal de la persona esa, para que en este caso revise si es que es esa persona a la que se le adeuda y pueda en este caso hacer el envío del pago, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que puedas ver de lo que te hablo, me voy a irme a la parte de nuevo del dashboard. Me voy en este caso a mi cuenta que estoy aquí, pero voy a cerrar en este caso, es decir, voy a irme a la cuenta a la cual se le solicitó el pago, para que veas cómo sería en el caso de la persona que lo recibe, ¿ya? Entonces, aquí yo voy a cerrar sesión, voy a de nuevo abrir sesión, pero
En este caso sería con la cuenta que voy a probar para ver si me ha llegado esa solicitud, ¿no? Entonces, para que puedas ver cómo sería en el caso de las personas que en este caso reciben la solicitud. Bueno, aquí vas a ver que aquí ya me carga, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, aquí debe llegar una notificación y aquí te dice, mira, solicitud de pago de Gráfico Webs, y aquí está la cantidad. ¿Ya? Entonces digamos que esto recibiera una persona que a ti te paga, entonces ya sabe que tiene que enviarte el pago, ¿no? Esta es una forma que se utiliza, pero no es una de las más utilizadas, ¿no? Más que nada porque puede ser que la persona lo pase por alto, puede ser que por alguna razón a lo mejor no entró a ver en su correo. Entonces, bueno, son algunas cosas, ¿no?, que puedes hacer con respecto a esa solicitud, porque solamente va a llegar vía, en este caso, en caso que la persona se entre a PayPal, o puede ser que le llegue una notificación a, en este caso sería a la cuenta de su correo, y ahí lo pueda verificar. Entonces esta es una forma que tú lo puedes hacer, ¿no? Pero por cuestiones de facilidad, digámoslo así, en este caso me entré de nuevo a la cuenta que yo no quería, voy a salirme y ya me entro a la otra cuenta, ¿ok? Bueno, ya estoy de vuelta por acá. Entonces te decía, esta es una opción que nosotros tenemos de enviar como una solicitud, ¿no? Pero ojo, esto que tú envías debe ser de una persona a quien tú conozcas o que tú hayas efectuado un servicio. No puedes solicitar a cualquier persona que te envíe el pago, o sea, de qué o qué. O sea, es como que tú te vas a una casa y págueme de qué. Te digo esto porque a mí me han enviado, entonces digo que están locos. Entonces, bueno, eso para que lo tomes en cuenta, ¿ya? La segunda que tenemos es la de paypal.me, ¿ya? Entonces, en este caso, le he abierto en una nueva pestaña para que lo puedas ver. Y aquí puede ser que si es que tú no lo tengas, te pida que crees tu enlace, ¿no? En mi caso es este de aquí. Entonces, cuando tú ya le creas, te va a pedir que coloques un nombre de cómo quieres que se vea en este caso tu enlace. Y simplemente lo que harías es de compartir este enlace. Ya, yo por ejemplo, digamos que voy a copiar para que lo puedas ver, ¿ya? Y aquí te dice, puedes compartirlo en cualquier momento para recibir pagos con rapidez, ¿no es cierto? Entonces, digamos, pongo aquí. Y aquí me va a cargar, en este caso, este es mi enlace de paypal.me, ¿ya? Entonces, mira, yo puedo, digamos, en este caso, en este caso te sugiero que tu enlace tenga tu marca o tu nombre, ya, para que la persona que lo reciba sepa que es de ti mismo, ¿no? A veces ponen, digamos, de el nombre de cosas raras que nada tienen que ver con lo que hacen, entonces ahí da ciertas cosas, digamos, en desconfianza. Entonces, bueno, te sugiero que más bien lo coloques con tu marca o con tu nombre, ¿ya? Entonces, digamos, vas a ver que este es el enlace, digamos que yo quiero enviar, ¿ya? Aquí tienes la opción de solicitar o enviar. Entonces, en mi caso va a ser, digamos, de enviar. Entonces, haz cuenta que esto que está viendo lo ve el usuario, ¿ya? Entonces, digamos, puede ser que la persona te diga, ¿sabes qué? Mándame el enlace de PayPal Me, ¿ya? Entonces, es este de acá. Entonces, en este caso vas a ver que no es una solicitud de pago, sino que es por medio de un enlace. Y aquí tú asignarías la cantidad que quieres enviar a esa persona. Si es que son, qué sé yo, $20, ¿ya? Entonces esa persona es así como te puede enviar a ti para que tú lo puedas recibir, ¿ya? Por medio de paypal.me. Entonces
Este es algo mucho mejor que el anterior, ya que simplemente requieres, en este caso, el enlace de paypal.me, que lo puedes crear, que no te lleva mucho tiempo. Yo como ya lo tenía creado, y cuando alguien te pida, por ejemplo, ¿sabes qué? Mándame el enlace de PayPal. Entonces puedes mandarle este de paypal.me, ¿no? Entonces aquí, en este caso, pueden enviar cantidades, pueden ser voluntarias, pueden ser a modo de donación, puede ser simplemente, a lo mejor esa persona ya te conoce y sabe la cantidad que te quiere mandar y simplemente dice, mándame el enlace y yo te mandaré la cantidad. Punto, ¿no? Entonces, eso es otra forma de cómo tú puedes recibir, en este caso, pagos desde PayPal. ¿Ya? Otra forma, vamos con la tercera, es la de PayPal Checkout. ¿Ya? Bueno, en esta de aquí simplemente te lo voy a explicar porque tiene que ver con la implementación en un sitio web. Ya sea para un producto solo, en el cual tenga un precio único, o en el caso que tú tengas una tienda. ¿Ya? Si es que fuera, por ejemplo, bueno, voy a abrirlo para que puedas verlo un poquito más a detalle. Aquí tienes dos opciones, ¿no? La una, que si es que va a ser para una tienda online, tú lo puedes implementar con un plugin que es de WooCommerce para que esté integrado como forma de pago. O la otra es que si es que tú, por ejemplo, aquí incluso te sale cómo sería el botón, ¿sí? Es decir, esto ya va a estar integrado en tu tienda con tus productos para que tú puedas recibir los pagos, ¿ya? Y eso ya se lo hace de una forma automatizada. Entonces, eso es algo muy bueno, ¿no? Ahora, aparte, también tú puedes crear botones de PayPal desde aquí, ¿sí? Porque si tú le das, por ejemplo, iniciar configuración, ahí ya te va a indicar los pasos que debes realizar para que en este caso puedas implementarlo en tu web, ¿no? Aquí te dice, por ejemplo, cómo funciona. Aquí incluso te dice los pasos. Aquí vas a ver cómo se va a ver, ¿sí? Entonces es así, ¿no? Incluso tú puedes escoger también este que dice Use the Button Generator, en el cual te va a permitir generar el botón que te había comentado, que este sirve para precios fijos, ¿no? Un producto que tú quieras colocar ahí, o algunos que son muy pocos. Entonces simplemente colocarías la descripción, copiarías el código y con eso lo implementas en la web. Tienes ahí dos opciones: le contactas a tu desarrollador para que te dé colocando en alguna parte de tu sitio web, en una página, puede ser una landing, una página de servicios, como sea. O la otra, si es que tú sabes un poquito más de esto, simplemente lo copiarías y lo llevarías a tu página para que tú lo hagas, ¿no? Tienes estas dos formas de hacerlo. Entonces, como ves, puedes en este caso efectuar, ¿sí?, con esta tercera forma de pago. Vamos ahora con la cuarta forma de cómo tú puedes recibir un pago en tu cuenta PayPal, ¿de acuerdo? Aquí vas a ver que dice acciones. ¿Ya? Entonces aquí dice crear un formato de pago. Si es que esto no te saliera, también puedes irte aquí donde dice pagar y recibir pagos, y aquí te dice crear y administrar formatos de pago. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Aquí te dice que ingreses el correo electrónico de su cliente, ¿ya? En mi caso voy a hacer, a modo de ejemplo, la misma cuenta que yo tenía para que lo puedas ver, ¿no? Entonces aquí colocarías el correo que es de tu cliente. Aquí dice agrega una descripción, puede ser, digamos, en mi caso, servicio de email marketing. Aquí la cantidad que tú vas a cobrar por ese servicio o ese producto, lo que sea, ¿no? Entonces digamos que aquí fuera unos 150, ¿ya? Entonces vas a ver, aquí está esto, damos clic en siguiente. Y automáticamente ya se genera un formato de pago, ¿sí? Como que fuera una especie de factura. Y eso es algo que me gusta mucho también de PayPal, más que nada porque aquí puedes ver tú la vista previa, es decir, cómo lo va a recibir en este caso el usuario, ¿ya? Entonces mira, aquí tiene el formato de pago. En este caso, aquí sale el valor adeudado de lo que en este caso la persona va a recibir, ¿no es cierto? El detalle del servicio, facturar a, es decir, al correo en este caso del cliente,
¿ya? Incluso tú puedes aquí en la parte aquí derecha puedes imprimir o descargar este PDF, y este PDF lo puedes enviarlo ya sea a WhatsApp, puedes enviarlo a correo, pues si es que tú quieres imprimirlo, ¿sí? También puedes editar en este caso este formato de pago, porque aquí dice facturar a dólares, pero puede ser que digamos por lo general a veces si estás con algún país en Europa puede ser en euros, ¿no? Entonces ese sería la otra moneda que tú podrías en este caso utilizar para enviarlo a tu cliente, ¿ya? Si es que tú quisieras añadir alguna descripción opcional sobre este servicio, puedes aquí añadir para que las personas lo puedan ver, ¿ya? Entonces, como ves, aquí incluso tú puedes enviar una nota para el cliente, puede ser gracias por tu compra, ¿ya? Es decir, puedes agregar términos y condiciones, es un poquito más detallado, ¿no? Pero es como un comprobante, digámoslo así, en este caso del servicio que tú lo estás ofreciendo, pero plasmado ya como en un PDF, ¿no? Ahora, si es que está todo bien, tú puedes incluso cambiar el precio, cantidad, lo que sea, y cuando ya lo tengas simplemente pones enviar actualización, ¿ya? Entonces, de esa forma, aquí dice, mira, se ha enviado su formato de pago a, y de igual manera, si yo me voy a irme a mi correo, me va a ligar ahí un formato de pago, o también, si es que yo hubiese querido, lo hubiese enviado como, vas a ver que aquí cuando ya creas, te sale por decirte los formatos de pago que se han creado, ¿no? Entonces vas a ver que en la parte derecha, aquí donde están los puntitos, te va a salir que puedes recordar, editar, copiar, registrar el pago, puedes imprimir y puedes descargar, ¿no? Si es que yo pongo compartir enlace, me sale este es el link, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este link tú puedes poner copiar enlace, y esto tú lo puedes enviar tipo PayPal, tipo vía WhatsApp, ¿no es cierto? Lo copias ahí y dices, mira, te envío en este caso el comprobante de pago de tal mes o de tal servicio o de tal producto, y puedes enviarlo al correo, puedes enviar a WhatsApp, a donde tú quieras, ¿ya? Entonces esa es la forma también que tú puedes en este caso utilizar para que en este caso puedas recibir tus pagos vía PayPal, ¿ya? Y por último vamos con, este caso sería la tercera, cuarta, vamos a la quinta, ¿sí? Forma de cómo tú puedes recibir en este caso dinero en tu cuenta PayPal, es simplemente enviando tu correo, ¿ya? Te puede pasar que a veces hay personas que como ya saben utilizar, te dicen, ¿sabes qué? Mándame simplemente tu email de tu cuenta PayPal, ¿ya? Entonces ya no tienes tú que, en este caso, hacer nada de esto que te comenté, porque tú les envías en este caso el email con la cuenta con la cual tú quieres recibir los pagos, y ellos ya simplemente se irían a la parte de, en este caso ellos sería enviar pago, ponen tu email ahí, ponen la cantidad y tú ya lo recibes, ¿ya? Y por último, bueno, ahora le puse un sexto paso, o más bien dicho sería otra forma más también de recibir pagos desde PayPal, es vía suscripción, ¿no? Y yo para esto tengo un video en el cual explico cómo tú puedes hacerlo vía suscripción, ¿ya? Entonces también puedes hacerlo, ya en este caso puedes hacerlo directamente con PayPal, o puedes hacerlo también vía web, ¿no? Lo mejor, yo te recomiendo en qué casos utilizar, por ejemplo, esta forma de cobro de suscripción, en el caso cuando tú estás ofreciendo un servicio de forma recurrente, ¿ya? Haz cuenta como Netflix, como la luz, el agua, ¿no es cierto? Mes a mes te están cobrando. Entonces, si tú tienes algunos clientes que tú les cobras de forma recurrente, sería un poquito cansino, un poco no tan bien que cada mes le estés enviando. Entonces, yo más bien te sugiero que crees en este caso una suscripción para que en forma automática se debite los pagos a tu cuenta, ¿ya? Eso yo ya lo he explicado de cómo tú lo puedes hacer. Te voy a dejar también un enlace en la descripción del video, o también en la parte aquí de la tarjeta, ¿de acuerdo?
para que ahí tú lo puedas ver cómo se hace esta partecita de la suscripción, ¿no? Entonces, en total, como puedes ver, tenemos 6 formas prácticamente de cómo puedes recibir pagos vía PayPal. Puedes solicitar pagos, puedes hacerlo por vía paypal.me, puedes hacerlo por vía checkout, ya sea para productos únicos, o vía tienda, puedes crear un formato de pago. Y también tenemos lo que es en este caso enviando nuestro correo, y por último haciendo un servicio de suscripción para hacerlo de forma recurrente. Y con cualquiera de estas formas de pago tú puedes elegir las que más te convienen para ti, ¿no? Tomando en cuenta que si son servicios recurrentes, vamos a utilizar para lo que son en este caso botones de suscripción. Si es que son para servicios únicos, o a lo mejor solamente vas a hacer un cobro una sola vez a una persona, entonces tranquilamente te puede servir solicitar pago, o mucho mejor en este caso un formato de pago. Paypal.me puedes recibir para contribuciones voluntarias, ya puede ser para donaciones, ya. Y en este también del PayPal checkout sirve propiamente para productos, propiamente para una tienda, ¿no? Para un precio de un valor fijo. Ahora, si tú quisieras recibir pagos fijos tipo donación, entonces podrías fijar un pago más bien recurrente, o haciéndole más bien como un formato de pago fijo, ¿no? Ya dependerá un poquito de cuál sea mejor para ti. Simplemente yo quería indicarte en este video cómo tú puedes escoger las mejores formas de pago para recibir, en este caso, a tu cuenta PayPal los pagos que te vayan haciendo, ¿sí? Así que bueno, sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.